Mis queridos hermanos y amigos, el título del tema que vamos a compartir hoy es Jesús no es tu Salvador, sino es tu Señor. Sonó fuerte, ¿verdad? Jesús no es tu Salvador, sino es tu Señor. Vamos a estar exponiendo de qué se trata el señorío de Cristo sobre la humanidad, pero muy especialmente sobre la iglesia. Porque como veremos, y lo hemos dicho en otros muchos servicios, Jesús, finalizando el Sermón del Monte, Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que hay mucha gente en las iglesias que le llaman a Cristo Señor, pero no hacen su voluntad, no hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, ningún derecho tienen a llamarle Señor. Y por lo tanto, no están salvos. Por eso te dije que traía una palabra fuerte, que sacuda al pecador y el pecador sienta la necesidad de arrepentirse y dejar su soberbia y convertirse a Cristo. Amén. Un hombre soberbio en las Sagradas Escrituras fue Saulo de Tarso. Él despotricaba de la iglesia de Jesucristo. Él odiaba a la iglesia de Jesucristo y por ende odiaba a los líderes de la iglesia, odiaba el nombre del Señor Jesucristo y perseguía a la iglesia y la asolaba. Dice que encarcelaba a los cristianos, dice el testimonio bíblico, que arrastraba a hombres y mujeres de la iglesia para encarcelarlos. En alguna ocasión dijo: cuando los mataban yo di mi voto. O sea que Saulo de Tarso era un criminalazo, aunque tenía su religión y se sentía que era irreprensible en cuanto a la ley judía. Dios en su sabiduría no le envió a Pedro: Pedro, predícale a Saulo. Yo me imagino que el Señor dijo: me lo mata. No le dijo a Juan, sino que Cristo mismo, resucitado, le salió al encuentro a Saulo de Tarso cuando iba con más odio y con más vehemencia, con poderes de los principales sacerdotes y ancianos, sacerdotes, para tomar presos a los cristianos. Y en una esquina de Damasco, Cristo le salió al encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cabe aclarar que Saulo conocía las Sagradas Escrituras más que tú y que yo. Claro que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Por eso hacía la aclaración que no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Saulo no era espiritual, su espíritu estaba muerto. Pero Cristo, ustedes recuerdan que dijo: yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Una persona solamente tiene vida en el espíritu cuando recibe a Cristo. Y muchas personas en las iglesias dicen: yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Por ejemplo, si yo pregunto hoy, vamos a hacer un ejercicio, y no es trampa. Voy a hacer un ejercicio y usted me va a contestar, si es afirmativo, con un gran amén. ¿Cuántos aquí han recibido a Cristo como su Salvador? Amén. Voy a repetirlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este auditorio
Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Bien, lo que vengo a compartir es que es imposible haber recibido a Cristo como Salvador si no lo hemos recibido como Señor. Entonces debemos conocer qué significa la palabra Señor. Porque han pasado 2000 años después que el Señor inauguró la iglesia, hablando de Jesucristo. El día de Pentecostés, luego de Cristo haber preparado a los creyentes por 3 años, cumplir su cita con el Calvario, o sea, morir y resucitar y presentarse con pruebas indubitables de su resurrección por 40 días, Él ascendió a los cielos después de esos 40 días que se le apareció a los discípulos que Él escogió. Pero 10 días después, tal como lo había prometido, el Espíritu de Cristo descendió y entró en el corazón de la iglesia. Por eso hay 2 maneras en que yo sé que Cristo está aquí, porque está en la palabra y porque aquí está la iglesia. El día de Pentecostés Cristo no bajó con su cuerpo, porque Él iba a ser de los creyentes su cuerpo. Por eso Pablo recibió la revelación y él escribió en la carta a los Efesios, a los Corintios, en la carta a los Colosenses, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza de ese cuerpo. Esto es algo que hay que estarlo predicando y que hay que estarlo compartiendo y orando mucho para que la iglesia conserve su unidad. ¿Por qué la iglesia como cuerpo de Cristo es comparada con un cuerpo humano? Yo llevo tantos años predicando lo mismo, pero la iglesia poco lo asimila. Y por eso es necesario de estar repitiendo, para que la iglesia logre una cohesión perfecta de unidad. Mire lo armónico que es su cuerpo humano. Es una pena que el hombre haya pecado, porque así el hombre se enferma, se envejece, se deteriora hasta que muere. El polvo vuelve al polvo. Pero el cuerpo humano como creación es una obra de arte, es una cosa que desborda los límites de nuestra inteligencia. Y nosotros somos gente inteligente, pero desborda las conexiones que hay en el cuerpo, todo conectado al cerebro, a los sentidos que nosotros tenemos. Pues Pablo, cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 12, a partir del verso 12, dice que así como el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, ¿verdad que yo estoy repitiendo esto y que tú lo sabes? Pero no obstante ser muchos los miembros del cuerpo, el cuerpo es uno, así también Cristo. Tenemos que orar mucho para que la iglesia logre comprender que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es porque Cristo vive en la iglesia. Pastor, pero cuando yo oro, tiro mi vista para los cielos, es que Él está en los cielos también, porque es que Él es Dios. Pero ¿quiénes son miembros del cuerpo de Cristo? Los miembros del cuerpo de Cristo son todas las personas que escucharon el Evangelio y creyeron en el Señor. Creyeron en el Evangelio y se arrepintieron de sus pecados. Y entonces el Señor generó en ellos un nuevo nacimiento. Pero hoy en día, hermanos, han pasado 2000 años, no 2000 días, 2000 años, y el Evangelio se ha distorsionado, se ha deteriorado en muchos púlpitos donde no te predican la verdad. Y pareciera aquel viejo disco de salsa que dice, entren que caben 100. 50 de pie y 50 qué sé yo. No es así.
Entonces hay mucha gente que en las iglesias juran que están salvos y no lo están, porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Por eso el pecado abunda en las iglesias hoy en día. Lo que más Dios aborrece es lo que más practica un gran porcentaje de los creyentes hoy en día. No hay temor de Dios. Y yo sé que al predicar lo que Dios pone en mi boca, corro el riesgo que usted se moleste tanto que diga, yo no voy a venir más aquí porque es que aquí se predica muy fuerte. Yo mejor me voy para la iglesia de la esquina porque allá suavizan el mensaje. Allá no me dicen que me tengo que arrepentir nada. Allá no me demandan que me tengo que congregar. Allá no me exigen que dé ofrendas. Posiblemente si usted hace eso, da un mal paso porque va a ir a una sinagoga del diablo. Por eso mientras oraba yo le decía, aquí traemos una Biblia para verificar si lo que estamos predicando viene de Dios o bien es el capricho de Joao y el capricho del predicador. Usted viene aquí y verifique. Si aquí le decimos algo que no está en la palabra, no venga más. Pero si está aquí, tiemble ante la presencia del Señor, porque aquí Dios habla, mi hermano. Yo saqué unas líneas para no extenderme mucho en la introducción. Fíjense que yo les pregunté a ustedes, ¿cuántos aquí han aceptado a Cristo como Salvador? Y hubo un amén unánime. Y yo lo creo. No piense que yo estoy dudando nada, sino que yo tengo que predicarte y estremecer a la iglesia, porque aquí hay gente que no está salva. Hay otros que están gozosamente salvos. Pero ¿cuál es la idea? Que al pasar por el umbral de esa puerta, todos vayamos salvos. Porque Cristo viene por segunda vez. Y solamente nos iremos con Él los que verdaderamente somos hijos de Dios. La iglesia, ese es el próximo evento que está por ocurrir, luego que la maldad se ha multiplicado en el mundo, es que Cristo viene en las nubes y arrebatará a la iglesia. Subiremos como subió Jesús después de esos 40 días en que dio pruebas indubitables de su resurrección. Él ascendió a los cielos, una nube lo envolvió y se lo llevó. Eso está por venir. Eso tampoco se predica hoy en día en las iglesias. Pero eso está profetizado aquí. En Apocalipsis dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Diga a la iglesia, Cristo viene. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Pues bien, yo escribí aquí, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? Estas son las líneas que escribí. Dios ha puesto una prueba para que tú descubras si en verdad lo has aceptado como Salvador. ¿Cuál es esa prueba? Si también lo has aceptado como Señor. Una vez tú lo aceptas como tu Señor, ya tu opinión y la mía, tu parecer y mi parecer no sirve para nada. Prevalece el parecer de Dios. Por eso Pablo oraba en 1 Corintios 1:10, porque encontró una iglesia dividida hace 2000 años atrás. ¿Cómo estará ahora? Unos decían que eran de Apolo, unos decían que era de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo. Es como hoy, unos son bautistas, otros son católicos, otros son pentecostales, hay una división tremenda, pero Dios no está dividido. Entonces Pablo, para corregir a los corintios, les dice, 1 Corintios 1:10, por si usted lo quiere verificar, seguramente lo ponen allí en pantalla. Dice, yo les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál mente? La de Cristo. ¿Y cuál parecer? El de Cristo y el de más nadie. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bien importante. En una iglesia nadie tiene que estar dando opiniones, debe prevalecer lo que Dios dice. Si es así, Cristo es tu Señor. Si no, tú eres el Señor de tu vida, no Cristo.
Sigo leyendo lo que escribí. Es decir, tienes que decirle a Dios, ya que te he aceptado como mi Señor, todo lo que tú quieres y pidas de mí, te lo daré sin chistar. Es imposible aceptar a Cristo como Salvador e ignorar su autoridad. Que como Señor tiene sobre nuestras vidas. Y esto lo aclaro porque Dios tiene su voluntad y tú tienes tu voluntad, yo tengo la mía. Y muchas veces le pasamos por encima a la voluntad de Dios y eso es peligroso. Porque no estamos acatando quién es Cristo como Señor. En muchas iglesias se presenta a Cristo como Salvador, pero esconden que Él es el Señor. Y ya mismo te voy a leer algo. Entonces yo coloqué aquí, creo que inspirado por el Espíritu Santo, Dios tiene que proteger su reino. Porque esto no es el reino de Freddy, esto no es el reino de Fernando, este es el reino de Dios. ¿Y qué significa que es el reino de Dios? Que Dios es el rey. El rey no es el presidente de Colombia, ni el presidente de Estados Unidos, ni de Rusia. Es Jesucristo. Y es un reino totalmente diferente a la tierra. En la tierra todo el mundo hace lo que le da la gana. En el reino de Dios no. Es un reino de santidad, de justicia, de paz, de gozo, de poder. Es de armonía. Donde todos los hijos de Dios le hacemos la venia a la autoridad de Dios. Respetamos a Dios. Caminamos con Él. Quizás no perfectamente por ahora, pero sí honestamente. Todos nosotros estamos en un proceso de formación. Todavía no nos hemos graduado. Pero la salvación es como la matrícula inicial para cuando tú vas a entrar a la universidad. Tú te matriculas, entras a la universidad y después comienza un proceso de formación. Donde el buen estudiante va todos los días a escuchar las clases, se somete a los profesores, estudia, se capacita, deja la fiesta, el trasnocho por allá, los vicios para estar metido en el estudio porque va en pos de una profesión, de lograr un título. Eso es en la parte académica humana, pero en la parte espiritual la iglesia no le pone cuidado a la educación que Dios provee. Cristianos se congregan a veces y me voy a controlar. Cuando quieren, cuando no quieren. Hoy no voy a la iglesia y punto. Y hoy tengo un paseo. Y tengo esto y tengo lo otro. Pero Cristo es tu Señor. Hoy los invito a la reflexión. Si quiero, doy dinero. Si quiero, apoyo. Si quiero, oro. Si no quiero. En otras palabras, está prevaleciendo mi voluntad por encima de la voluntad del Señor. Y cuando eso sucede, Cristo no es tu Señor. Mi hermano, esto es fuerte. Yo hoy vengo a arriesgarlo todo, porque no temo al hombre, temo a Dios. Y hace 38 años el Señor me dijo a mí en profecía, aunque me lo dice también en la Sagrada Escritura, predicarás mi palabra, te dice el Señor. Entonces yo tengo que predicar lo que Cristo predicó. Lo que está escrito en la palabra. El término Señor, yo le voy a dar el crédito a John MacArthur, ya recientemente fallecido, partió al reino de los cielos, y es para tener luz acerca de lo que significa la palabra Señor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hermanos, los quiero mucho, ¿eh? El hecho que predique fuerte no quiere decir ahora que vine aquí con rabia, mal de rabia. Eso le das a los perros. Yo soy oveja. Dele un beso al Señor. Vamos a ver si se relaja. Ahí, dale un te quiero ahí. Quiero aclarar que todos los hijos de Dios no somos perfectos. Estamos en el proceso.
Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Eso no le puede quedar mal al Señor, porque Él es el maestro por excelencia hasta el día del Señor. Pero esto no es como en la universidad que te toma 5 años y ya eres igual a Cristo. No, esto es toda la vida. Usted no se imagina los sinsabores por los que yo he pasado. Que después de un tiempo que uno cree que ya coronó y tal, de pronto entra en unos bajones espirituales y de pronto, y perdóname, Señor. Porque así como hay palabra fuerte y palabra de consuelo para ti también. Es para estarte amenazando y ponerte en contra de la pared. Yo voy a procurar con la ayuda del Señor, yo no sé si lo haga bien o qué, trataré de hacerlo bien, de irte arrinconando hasta que entres por la puerta correcta. Amén. Y si vas para otro, yo te empujo para que entres por la puerta que es. Y después me lo vas a agradecer. Amén. Ya el aplauso está disminuyendo, ¿te das cuenta? Ya los que aman a Cristo aplaudieron y los que no están con el hocico así. Ay, como pato cucharo. Bueno, voy a seguir apretando entonces. Bien, vamos a gozarnos. Dice aquí, la palabra con más frecuencia, la palabra que con más frecuencia se traduce como Señor en el Nuevo Testamento es la palabra griega Kyrios. Algunos le escriben Kurios con K, que se refiere a alguien que tiene poder, autoridad y el derecho incuestionable de dar órdenes. Eso es lo que significa Señor. Un sinónimo cercano del vocablo griego, que muchas veces también se traduce como Señor en el Nuevo Testamento, es déspotes o despotes, porque esto aquí no tiene tilde. Una palabra que describe a un gobernante, estamos hablando de Cristo, con poder absoluto sobre sus súbditos. El profesor Murray J. Harris distingue los dos vocablos de esta manera, abro comillas. Sin duda, déspotes y kyrios se superponen en significado. Ambos pueden representar señor o maestro. Si hemos de distinguir ambos términos en relación con el énfasis, kyrios significa señor soberano y déspotes o despotes, señor absoluto. Ambas palabras se usan para referirse a Cristo como Señor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 13:13 Jesús tomó el título Kyrios para sí. Abro comillas, ustedes me llaman Maestro y Señor, Kyrios. Y dicen bien, porque lo soy. Ay, Padre, sé el que está aquí. Y en Judas 4, Judas tiene un solo capítulo, un texto escrito por el hermano terrenal de Jesús emplea ambas palabras en forma paralela. Abro comillas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan al único soberano. Ahí está déspotes, soberano, déspotes. Y Señor, ahí está la palabra Kyrios en griego. Nuestro Señor Jesucristo. Ambas palabras, y ya cierro con esto, son extremadamente poderosas y formaban parte del vocabulario de los esclavos en tiempos del Nuevo Testamento. Describen a un señor con dominio absoluto sobre alguien más, un dueño de esclavos cuyas órdenes deben ser obedecidas por sus súbditos. No porque escogen hacerlo, sino porque no tienen ninguna libertad para hacer lo contrario. ¿Estoy leyendo bien? Por lo tanto, donde quiera que había un señor, es decir, Kyrios, o un soberano, déspotes, siempre había un esclavo, entre paréntesis, doulos. Una idea que es necesaria
y axiomáticamente implica la otra. Eso explica la incredulidad de Jesús en cuanto a la práctica de los que le daban homenaje con los labios, pero no con sus vidas. Lucas 6:46. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Lo han leído? O sea, Cristo pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, yo no soy tu rey, yo no soy tu soberano rey. Por supuesto que Jesucristo es el rey soberano de la iglesia. Y cabe aclarar que la mayoría de los que estamos aquí estamos salvos y Él es nuestro rey absoluto. Entonces, en la época de la Roma esclavista, el amo era el dueño de los esclavos. Los esclavos no tenían cesantías, no tenían salario, quincena, década. No tenían seguro social, eran peones de brega. Y el que los compró, el amo, era el dueño de sus vidas y podía disponer de su vida como gusto y gana le daba. Como quien compra un animal, una bestia de carga. Porque no habían grúas, no habían maquinaria amarilla. Los hombres eran las máquinas, los esclavos. Y a eso es que tiene que asimilarse. De hecho, hay una diferencia entre siervo y esclavo, aunque en ocasiones se asimila lo mismo, se hacen sinónimas. Pero el siervo es alguien que sirve, pero el esclavo es alguien que pertenece a su dueño y que hace la voluntad de su dueño. Todo esto es bueno, mi hermano, aunque te parezca agresivo de mi parte. Y ciertamente a veces Dios tiene que usarlo a uno con su carácter y sus emociones para que nadie se le duerma. Hoy no voy a dejar dormir aquí a nadie. Pero insisto en que te quiero y porque te quiero te predico la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, el esclavo no tenía derecho a nada, no tenía. Voy para la oficina del trabajo a reclamar porque este señor no y llevo 20 años trabajando aquí como una mula. Ni salario, ni horas extras, ni recargos nocturnos. Voy a hablar con el ministro del trabajo, digo, el inspector. No tenía derecho a más nada, a nada. Todos los derechos estaban sobre el amo, Señor, Kyrios. ¿Hasta aquí estamos claros? Bien, entonces, en Lucas 8:19, vamos a ir dándole forma al mensaje, aunque esto no es nada homilético, pero sí bíblico. En Lucas 8:19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y tú sabes que uno corre cuando es mami, te busca mami, pero hay una multitud. Y mira la asombrosa respuesta que da Cristo. Verso 21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios como tú la estás oyendo y la hacen. No es los que la oyen nada más y se hacen los locos. Se quedaron asombrados. Y en Lucas 11:27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, que te alimentaron. Y él dijo, antes bienaventurados, es decir, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, la obedecen.
Hay mucha contradicción a veces entre los teólogos, porque hay unos que dicen, para ser salvo solamente se necesita creer en el Señor. Si así fuera, los demonios estarían salvos porque ellos creen y tiemblan. Y hay cristianos que creen pero no tiemblan. ¿Y por qué tengo que temblar? Porque Él es temible. Porque Él un día se sentará en su trono de juez y no dará por inocente al que es culpable, ni al revés. Ahora, ese mismo Dios que le dijeron, maestro, y atiende bien, Él nunca pecó. Allá afuera está tu familia. Oye, aquí tú estás con la gente, esa es tu familia. Ese mismo Dios, que en otras palabras, si Él me permite que yo parafrasee, digo, mi familia que espere, yo ahora estoy haciendo la obra del Señor. ¿Ok? Y pone como familia a los creyentes más allá de la familia biológica. Están sentaditos, ¿verdad? Nadie se va a caer de la silla porque están sentados. Por eso Cristo tenía todo el derecho para decir que el que ama más a padre, madre, esposo, esposa, hermanos, aún él mismo, no puede ser mi discípulo ni es digno de mí. Hermano, esas son las demandas del Señor. Y Él lo practicó. Ahí estaba María, estaba Santiago, Judas, que eran medio hermanos de Él, porque es que José no era el papá de Jesús. El papá de Jesús es el papá de nosotros, el Dios del cielo. Y no puso su familia biológica. De hecho, Él no nombró ninguno de sus hermanos apóstol. Otro forma un roscón ahí. Ven acá, vamos. Yo voy a nombrar 12 apóstoles. Yo tengo 4 y tenía hermanas también Jesús. Porque José no conoció a María hasta que nació Jesús, pero después la conoció, es decir, que tuvo intimidad con ella. ¿Cómo va a tener una esposa y no va a tener relaciones con ella? Como aseguran nuestros amigos católicos. Eso no quiere decir que no ames a tu familia. Yo quiero llevarlos a Lucas capítulo 14. Ya está, ya cogí un desvío yo hago. Hay un subtítulo en este capítulo 14, en el verso 25, que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Ay, Padre, eso es un costo. Dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, grandes multitudes iban ¿con quién? Note, iban con Él, con Cristo, no con Freddy. O sea, no la agarres conmigo con lo que vas a leer. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice la Biblia? No puede ser mi discípulo. Número 1. Y el que no lleva su cruz, ¿qué dice? ¿Por qué tengo que llevar yo cruz? ¿Y por qué me tengo que negar? No puede ser su discípulo. No te montes en el bus de la victoria porque tú no estás en el asunto. Cuando yo digo tú, lo generalizo, no estoy hablando en particular de alguien aquí. Y el que no lleva su cruz, y aquí claramente está diciendo que no es la cruz de Cristo la que tienes que llevar, sino la tuya. Ya Cristo llevó la de Él. No puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Quiere decir que si tú quieres que Cristo sea tu Salvador, escucha la predicación del Evangelio y calcula si le vas a seguir o no.
Piénsalo. Porque esta es una decisión como el matrimonio. Tú no te casas con cualquiera, mi hermano. Primer piropo que te digo, me caso. No, espérate, yo tengo que conocer con quién me voy a embarcar. Entre comillas, embarcar. Amén. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Dice el verso 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera? Primero dice allá, se siente y calcula, ¿tendré billete para terminar este edificio? Y acá dice, se siente y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ven acá, vamos a conciliar. El que viene con 20,000 es Jesucristo y tú con 10,000 no puedes, con 10,000 pecados no puedes contra él. Dice, así pues, verso 33, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. Así pues, cualquiera de vosotros, y esto cobra vigencia, aunque se dijo 2000 años atrás, pero quedó escrito para nosotros, que hoy, 17 de agosto del 2025, estamos oyendo esta palabra, esto está fresquito para nosotros también. Así pues, cualquiera de vosotros, sea quien sea astronauta, premio Nobel, el que pisó la luna, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice la Biblia? Dime una cosa, esto es serio. Esto es serio. No puede. Si él dice que no puede, ¿podrá? Entonces, las cosas en el reino de Dios se hacen conforme a los parámetros del rey. O sea, no es que Dios nos va a tratar como esclavos y nos va a maltratar. Cuando hablamos de la Roma esclavista, es una pobre gráfica, un poco desteñida de lo que es la realidad acá. Dios nos va a tratar como hijos, pero nosotros nos sometemos a su señorío, a su autoridad. Y Él nos va a amar en grado superlativo porque Él es amor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el ciudadano del reino, ¿por qué Dios pone a Jesucristo como el primogénito entre muchos hermanos? Porque Cristo es el varón perfecto. Lo que no pudo conservar Adán, la perfección. Porque Dios no tranza con lo ordinario, con lo vulgar. Dios no tranza con la mentira, con el robo. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo. Por eso es que hay que conocer los atributos de Dios. Los hermanos nuevos que han oído el Evangelio y se inscribieron para el bautismo, hemos dado 3 clases magistrales, 3 o 4, 4 clases magistrales sobre el bautismo. Y cualquiera podría pensar, no, estas clases son para los que se van a bautizar, los nuevos creyentes. ¿Y por qué se van a bautizar? Porque Dios lo mandó. Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ese y hay que ponerle cuidado. Y sin embargo, esas clases no son solamente para los nuevos bautizandos, sino para toda la iglesia. ¿Cómo me he gozado yo en esas clases? Porque esas clases nos recuerdan, el bautismo nos recuerda que Cristo no murió por él ni resucitó por él. Él lo hizo por nosotros en representación nuestra. Y el creyente que obedece al Señor
Si creyó, corre a bautizarse. Eso que está ahí aplace y todavía no. Dios mío. Pero estoy salvo. Ten cuidado. Porque el Señor lo mandó. Eso no es opcional si tú quieres o no quieres. Eso no es opcional. Cuando el pecador se convierte a Cristo, lo primero que anhela es el bautismo. Porque Dios lo establece. Y hay un gozo que produce el Señor. Porque a partir de ahí es que eres miembro del cuerpo de Cristo. Antes no. Bien. Hermanos, nos gozamos de descubrir la verdad, que el Señor nos muestre la verdad. Pastor, acláreme eso, que el que no aborrece padre, madre y esto y lo otro, no es que odies a tu familia, sino que ames más a Cristo que a tu familia. Es más, si tú pones a Cristo en el primer lugar, vas a amar a tu familia con una mejor calidad de amor. Pastor, y si es lo contrario, que yo amo más a mi familia que a Cristo, eres un idólatra y los idólatras no entrarán en el cielo. Porque ídolo es todo aquel o aquello que está por encima de Cristo. Ustedes me permiten viajar, vamos a viajar retrospectivamente y escuchar de Dios el sermón del monte, pero en la parte final. ¿Le parece bien? Con eso terminamos por hoy, porque vienen una serie de predicaciones sobre esto. Y tú de pronto te impresiona porque tú esperabas de pronto otro tipo de predicación, ¿verdad? 5 pasos para tener billete. Claro. ¿Ah? 2 estrategias para levantar esposa o para divorciarse. ¿Ah? No, mi hermano. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que cantamos aquí, libre para dar mi vida al que me salvó. Y el que me salvó es santo. Entonces fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, verso 13. Ahora estamos en el sermón del monte, viajamos retrospectivamente en el tiempo. Ay, Padre. ¿Tú sabes lo que está pasando en el día de hoy? Que el Señor nos está disciplinando. Y es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12. Bien. Mire lo que dice el Kyrios, el Señor, el Rey. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. No obstante que Jesús dijo por dónde es que hay que entrar. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, no a la perdición. Y pocos son los que la hallan. O yo recibo que tú estás dentro de los pocos. ¿Por qué? Porque son pocos los que hallan la puerta de la vida. Porque ese es el que se somete al señorío de Cristo. Tú eres mi autoridad. Cuando Jesús habló del nuevo nacimiento a Nicodemo, en el capítulo 3 del libro de Juan, dijo: el viento sopla y oye su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Antes tú te autodeterminabas y hacías lo que tú querías, pero al convertirte a Cristo, ahora Cristo es el que te lleva a ti. Porque Él es el buen pastor y tú eres la oveja. Y no es la oveja la que lidera al rebaño, sino es el pastor. Yo soy el buen pastor. Y mi vida, el buen pastor da por las ovejas. Por eso es que las ovejas no se perderán, las ovejas del Señor. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Él va adelante y nosotros vamos pisando en sus huellas. Ahí.
La humanidad nos tendrá como tontos, la familia nuestra nos tendrá como unos locos fanáticos, pero nosotros sabemos para dónde vamos. Habiendo dicho, miren, entren por la puerta estrecha, aunque el camino es angosto. Pastor, ¿y por qué es estrecha y el camino angosto? Ahora, no te imagines una puerta de madera, una puerta con sensor. No, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el verso 27, ojalá esté ahí en pantalla, dice, mira lo importante que hay aquí. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nadie puede decir, yo soy oveja sin seguir a Cristo, ¿no? Yo hago lo que yo quiera. A mí nadie me manda, yo no me someto a nadie, pero Cristo es mi Señor. No, estás patinando como correcamino. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Claro que la salvación es eterna. Porque Dios cuando te salva bien salvado. Y Él te va a llevar para que cada vez más te sometas al señorío de Cristo. Él no te va a meter por una senda de peligro. Él no te va a llevar a la muerte. Ahora en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice la palabra, ahora el Señor se lo reveló al apóstol Pablo y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es claro que Él sabe los que son de Él, Él sabe a los que ha salvado. Pero fíjate que dice, conoce el Señor, el Kyrios, la autoridad, el soberano. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que si usted dice, no, es que yo repetí en el año 1960 una oración y yo dije, Señor, entra en mi corazón, pero has llevado una vida disipada y has hecho lo que te ha dado la gana y estás descansando en que hace 45, no sé cuántos años, repetiste una oración como un loro. ¿Tú crees que tú estás salvo? Usted no está salvo. Dice la palabra que los hijos de Dios se conocen por el fruto. Volvamos a Mateo capítulo 7 y con esto voy a terminar para no agotarlos en el día de hoy. Aunque estoy seguro que tú quieres más y más hoy. Pastor, hasta postre quiero que me dé usted hoy. Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son gaticos hermosos, lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar fruto bueno. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Pastor, ¿y qué significa eso? Que Dios nos compara como un árbol. ¿Y qué es el fruto? Conducta. ¿Qué es el fruto? Si yo estoy sometido a la autoridad de Cristo, al señorío de Cristo, o no. Ya que de nada vale que no, yo soy DMR, mi pastor es Freddy Palma. ¿Y dónde está el fruto? Yo ocupo un cargo en la iglesia, un cargo no te salva. Porque dice aquí que el falso profeta viene vestido de oveja, pero es un lobo. En la iglesia dice, ¡ve! Y en la calle, ¡au! Dios mío, familia de Frankenstein, de Drácula. Y terminamos con el verso 21. Fíjate que está finalizando Cristo el sermón del monte. Pablo lo que hizo fue que amplió, el Espíritu Santo le amplió el sermón del monte al apóstol Pablo en 14 epístolas. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Dígalo más fuerte, ¿quién? O sea, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, esos muchos son los que entran por la otra puerta. Se metieron por la puerta que conduce a la perdición. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero ¿qué había dicho el Señor? Guardaos de los falsos profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto se da en la iglesia evangélica, hay que hablar claro, en español claro, a todo color. Y a veces tenemos por campeones al que más demonios echa. No se trata de quién echa más demonios ni quién canta mejor. Dice aquí, le van a hacer un reclamo al Señor. Mira, muchos me dirán en aquel día, muchos, millones, billones, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, aclaro, Jesucristo, no Freddy Palma, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo les decía, hagan esto, y ustedes hacían lo que les daba la gana. ¿Sabe lo que decía mi pastor? Cuando recién me convertí, y a mí eso me estremeció. Decía, en aquel día habrá sorpresas. Y uno temblaba, ¿viste? Y va a haber sorpresa. Fíjate que muchos le van a decir, Señor, ¿qué pasó? No estoy en lista. Vamos a inclinar nuestros rostros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.